Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, analista económico. Él es profesor de la Universidad de Columbia, también de la UTLA en Ecuador. Vamos a hablar sobre los retos económicos del gobierno de Guillermo Lasso. Economista de la Torre, siempre un placer conversar con usted. Hemos dialogado en los últimos días con varios economistas que tienen sus visiones particulares sobre la economía ecuatoriana. Vemos algunas coincidencias entre ellos, entre otros temas de que el tamaño del Estado aún tiene que ser reducido, de que el consumo en Ecuador debe incentivarse. Cada uno propone un camino diferente. Quizá esta diferencia estriba en que si debe ser el Estado el que inyecte dinero y dé fuentes de trabajo en Ecuador, en el caso de inyectar dinero, que sea desde la obra pública, o hay otras visiones que entendemos piensan que el Estado debe dejar un poco de lado esta labor y facilitar más bien la inversión extranjera y privada en Ecuador. ¿Cuál es su punto de vista? Gustavo, ¿cómo está? Un placer estar otra vez con usted. Mire, es difícil contestar de una manera general a esa pregunta sin hacer algunas distinciones que son importantes y que llevan a contestar con el siempre útil término de depende. O sea, creo que hay una distinción que me parece fundamental, es el corto plazo versus el mediano plazo. En el corto plazo tenemos una emergencia médica que todavía está con nosotros y eso genera ciertas prioridades inevitables que no son permanentes, son transitorias. Y eso distingue lo que hay que hacer en política económica en el corto plazo frente a la emergencia médica, la pandemia y los problemas que ella ha traído, versus lo que hay que hacer desde un punto de vista de mediano plazo, los fundamentos estructurales del proceso de desarrollo económico. Esa es una primera distinción. Y una segunda distinción es el tema del balance entre objetivos de política pública que son todos importantes, pero que entran en tensión. La política pública tiene que alcanzar un proceso de desarrollo que sea sustentable y eso implica, por un lado, mantener la trayectoria macroeconómica y fiscal en orden, pero por otro lado, alcanzar tres otros objetivos que son tan importantes como el del proceso fiscal. A saber, uno, despertar el crecimiento del empleo, la reactivación económica y el crecimiento de mediano plazo. Segundo, asegurarse que ese crecimiento sea equitativo, percibido como justo desde el punto de vista de la equidad social. Y tercero, incorporar cada vez más en la política pública la preocupación ambiental. Todos sabemos que el mundo está entrando en el riesgo de desestabilizarse por problemas del cambio climático. Entonces, ningún país, por pequeño que sea, puede ignorar que la política pública necesita ser guiada por consideraciones de carácter ambiental. Entonces, eso complica las cosas porque ya tiene frente a usted 4 objetivos de política pública en el ámbito económico que son todos importantes y necesitan ser balanceados en la manera como se gestiona la cosa del Estado. Entonces, esas dos distinciones. ¿Cuáles son las primeras pistas que usted ha podido percibir en el gobierno ya en funciones de Guillermo Lasso? ¿Qué claves para la economía puede usted deducir? Bueno, yo creo que han habido 2 o 3 declaraciones que a mí me parecen fundamentales y que, en mi opinión, van en la dirección correcta. La primera, el presidente Guillermo Lasso ha manifestado que lo primero, lo segundo y lo tercero es la vacuna. Y tiene toda la razón. O sea, no hay nada en economía que pueda, digamos, cultivarse o mejorarse mientras tengamos el problema del contagio, el problema de salud pública y la pandemia. Entonces, desde el punto de vista económico, lo primero y esencial, la condición de posibilidad, diríamos así, para el futuro de la gestión económica es tener éxito en la vacuna, asegurarse que la población ecuatoriana esté protegida contra la vacuna y pueda desempeñar su vida de manera más normal, su vida de trabajo, su vida familiar, sus aspiraciones, sus sueños. Entonces, lo primero es este tema importantísimo de la vacuna y me alegro mucho que se nota que empieza a materializarse un plan y que quizás en 2 o 3 meses podamos alcanzar un alto porcentaje de la población ya vacunada. Eso es importante en el corto plazo. Eso va a demandar ciertos gastos.
Y por eso le decía ahí el tema de lo que es transitorio y de lo que es permanente. Yo me permitiría sugerirle a las autoridades del gobierno que cuando se acerquen a conversar con el Fondo Monetario, hagan esta distinción entre la política transitoria y la política estructural de mediano plazo permanente. Esto es importante porque en el ámbito político los incentivos están distorsionados. Es muy posible que los políticos, especialmente los populistas, en la asamblea o líderes de oposición, usen el problema de la pandemia como una excusa para tomar decisiones que le pueden hacer daño permanente, estructural, de mediano plazo a la economía. Entonces hay que distinguir qué es lo que necesitamos hacer en la transición, cuánto nos va a costar, cómo lo vamos a financiar y segundo, cómo hacer todo esto sin que nos desarregle nuestras oportunidades de crecimiento y de prosperidad en el mediano plazo. Puede haber ahí un problema en que al tratar de reparar los problemas inmediatos, urgentes de la pandemia, lo hagamos de tal manera que nos corte las alas o nos ampute las capacidades de crecer con estabilidad y con equidad en el mediano plazo. Entonces, me parece que esta distinción está ya operativa en la mente del presidente Lasso, está bien. En cuanto al balance, me gusta mucho que el presidente Lasso le haya puesto en el corazón de su discurso al tema social, de equidad social, de manera que contrariamente a lo que la gente esperaba, su discurso no solamente fue asociado a la importancia de la inversión privada y del emprendedurismo y temas que son importantes para la productividad, sino que también puso en el corazón de su discurso el tema social, incluyendo temas de género, temas indígenas y también el ambiental. Eso va a implicar que tal vez tengamos que proceder de manera un poco más lenta en temas que tienen impacto ambiental, como el presidente se encargó de poner primero en la agenda la política tributaria. Hizo anuncios de que el primer día informaría al país lo que se pretende hacer, pero esto no se ha dado todavía, generando expectativa, sobre todo en los sectores productivos. ¿Cómo ve venir usted este aspecto? A mí me parece que es una equivocación plantear el tema tributario de entrada. En mi opinión, el tema tributario pertenece a la familia de las grandes reformas estructurales que el país necesita. Yo puedo imaginarme por lo menos tres que son fundamentales: la tributaria, la laboral y la de la seguridad social. Esas son reformas estructurales de fondo que, en mi opinión, hay que hacerlas con mucha socialización, conversación, debate, entendimientos y en la medida de lo posible con un proceso que le dé piso y legitimidad a la decisión final que se tome. Entonces, yo preferiría que en vez de anunciar cosas rápidamente en ese proceso, en esas reformas, el presidente Lasso más bien anuncie el camino a través del cual vamos a llegar a una propuesta integral en estos tres ámbitos: el ámbito tributario, el ámbito laboral y el ámbito de la seguridad social. Creo que sería incluso mejor si ese proceso implica una manera pluralista de entender el problema y, en la medida de lo posible, que la propuesta que el presidente reciba salga de abajo hacia arriba, en lugar de hacer una cosa demasiado rápida y que aparece como una especie de imposición del presidente. Estas reformas yo creo que en el Ecuador hemos aprendido de manera muy dolorosa que la tradición ecuatoriana es la de aparecer con una reforma legal entre gallos y medianoche, enviarle al Congreso y la gente, ni el Congreso tuvo tiempo para discutirla. Entiendo que hay mucha ineficiencia y tensión en discutir cosas que son importantes y a lo mejor nos jalamos los pelos, a lo mejor nos gritamos, pero eso es mucho mejor si es que al final del proceso tenemos algo que nos soluciona el problema de una manera que la gente diga, bueno, aunque pueda incorporar sacrificios, compromisos, al menos es algo que yo he visto cómo salió, ahora lo entiendo mejor y no nos queda otra que hacer esto porque es por el bien de todos. Esa me parece que es la manera de enfrentar las grandes reformas estructurales. Entonces, yo le recomendaría al presidente Lasso que no se apure con ninguna de las tres. También le recomendaría que no se apure en el tema de la minería y del petróleo, porque todos esos son temas con grandes impactos estructurales y sociales que requieren entendimiento.
requieren que la sociedad los digiera. Por ejemplo, en el tema de pensiones. Ya sabemos el hueco, ya sabemos los problemas. Entonces, lo que hay que esperar es que salga de la discusión social, guiada, obviamente y coordinada por el Ejecutivo, que salga de esa discusión social una propuesta que resuelva cuantitativa, numéricamente, los problemas que ya están cuantificados. Entonces, eso ayuda mucho a organizar la discusión, porque cualquier propuesta, la gente dice, a ver, tú propones de saber, veamos qué implica, lo cuantificamos, pensamos en el efecto y vemos si esa es parte de la solución. Entonces, así entre todos, de alguna manera, entendemos y construimos la solución, guiados por los economistas o las personas que más conocen del tema y que, por tanto, pueden proponer soluciones más inteligentes, más integrales, porque no todo el mundo es un experto en estos temas. ¿Ve usted en el horizonte economista de la Torre una menor injerencia del Estado pasando algunas tareas al sector privado? Mire, yo no tengo ninguna religión sobre ese tema. Lo que a mí me parece que está clarísimo que tenemos que saber dónde están las ventajas comparativas de distintos jugadores en la vida social. El Estado, como Estado, si no es corrupto, si se administra con instituciones democráticas, con pesos y contrapesos como se debería hacer, tiene ciertas ventajas comparativas frente al mercado. Y el mercado, los inversionistas privados, los emprendedores, la iniciativa privada, tiene un montón de ventajas comparativas frente al Estado. Entonces yo creo que hay que entender dónde las actividades son ejecutadas con más eficiencia porque hay ventajas comparativas. Entonces, en temas puramente de inversión, de tecnología, de innovación, típicamente el sector privado es mucho mejor que los burócratas. Entonces, si hay algún tipo de actividades en la que el Estado está metido, de la cual los burócratas saben poco en términos de tecnología, de innovación, de prácticas internacionales, pues sería mejor que el Estado, aunque todavía, si en algunos casos es dueño de ese activo, por ejemplo el petróleo, es posiblemente mucho mejor que el Estado concesione la administración y la gestión de ese recurso dentro de contratos bien armados, sin corrupción, al sector privado, pero el sector privado, no cualquier sector privado, pues no, el sector privado del más prestigioso del mundo. En Ecuador cuando atraemos a inversionistas internacionales, a veces nos traemos los peorcitos, digamos. Y nos interesa traer a los operadores de mayor prestigio en el mundo. Y eso requiere que tengamos un sistema de licitación, un sistema de instituciones que haga posible que los grandes puedan venir a participar. Porque si lo que tenemos es un sistema corrupto, los grandes nunca vienen. Porque ellos no quieren ser parte de las coimas y de la corrupción. Entonces nos traemos los peorcitos. Pero me parece que hace sentido que en algunas actividades el Estado no esté presente. Por ejemplo, el Estado puede estar muy bien y tiene que tener un sistema de banca de desarrollo importante. Entonces la CFE no importa. El Estado tiene que administrarlo bien porque esa es una entidad de banca pública que le permite al Estado hacer cosas que el mercado no haría. Pero el Estado no tiene ninguna razón para estar metido en un banco comercial, como el Pacífico. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo diría, mejoremos la CFN, hagámosle más eficiente, más robusta, con un mejor cuerpo de gobierno, tengamos los mandatos bien claros, pero si es posible, vendamos el Banco del Pacífico, porque es un banco comercial. El hecho de que sea un banco rentable no hace diferencia. No, ninguna. Porque lo que importa no es la rentabilidad privada, es la rentabilidad social. Es decir, en donde la gestión económica genera más beneficios sociales, no privados. Ahora, cuando el mercado funciona bien, coincide con buenas normas de mercado que el beneficio privado también es coincidente con el beneficio social. Eso es lo que Adam Smith llamaba la mano invisible. No siempre pasa, pero cuando pasa hay que aprovechar. Pues. ¿Y qué le dice a usted, economista de la Torre, ese riesgo país fluctuante, el índice me refiero, entre 715 y 730 puntos desde que Lasso asumió el poder hasta el día de hoy? Bueno, yo le diría, a ver, hay que distinguir entre la medida y el concepto. Hay un concepto fundamental en economía que es la prima de riesgo país, que implica cuál es el retorno que un inversionista necesita tener en cualquier proyecto para cubrirse contra los riesgos que son típicos de un país y que otro país no los tiene. Eso se llama la prima de riesgo país.
Ahora, esa prima de riesgo país se mide de distintas maneras y una manera de medir es esta cosa que se llama el índice ENVI, que lo publica JP Morgan y Wall Street, en donde lo que aparece es la tasa de interés que el Ecuador está pagando en los bonos a 10 años plazo o de un vencimiento parecido a 10 años, comparado con la tasa de interés que Estados Unidos paga por un bono del mismo plazo. Esa diferencia entre tasas de interés se conoce como el riesgo país. Y esa es una variable muy informativa. Nos está diciendo cómo se percibe el riesgo del Ecuador comparado con el riesgo de Estados Unidos. Si nosotros tenemos que pagar 700 puntos básicos, es decir, una tasa de interés que sea 7 puntos por encima de la de Estados Unidos, quiere decir que eso de alguna manera está capturando el riesgo del país. Pero esa es una variable ruidosa, no es una variable perfecta, porque esa variable que la publica todos los días Wall Street incorpora efectos que no son propios del Ecuador. A veces efectos globales, a veces efectos regionales. Entonces hay que tratar de separar, cuando uno ve el movimiento de esa variable, hay que tratar de separar qué movimientos obedecen a cambios fundamentales de la institucionalidad del país que nos hace menos riesgoso, versus qué movimientos ahí obedecen simplemente a cambios de sentimiento breves en el mercado, a cambios técnicos o algunos factores globales. Por eso hay que estudiar esa variable todos los días, pero hay que estudiarla con cuidado. A veces el riesgo país sube para toda América Latina y no solo para el Ecuador. Ese es un caso distinto que cuando solo sube para el Ecuador. Pero si solo subió para el Ecuador, puede ser que esté reflejando simplemente un momento de euforia en Wall Street que no va a durar. Entonces, para los ecuatorianos esa variable debe ser fundamental, pero tenemos que manejarla con cuidado, con un grano de sal. En la medida en que vemos la tendencia de esa variable, nos está dando una idea de qué tan riesgosos somos. Cuando tengamos una prima de riesgo país parecida a la de Perú o de Colombia o de Chile, pues debemos sentirnos contentos. Ahora tenemos una prima de riesgo país que es 3 veces la de Chile, Colombia, Perú o México. Ahora, esos países están deteriorándose política e institucionalmente. Entonces, a lo mejor empiezan a acercarse a nosotros en lugar de nosotros acercarnos a ellos. Entonces, puede ser que los riesgos relativos cambien en los siguientes años. Al momento, el Ecuador es la estrella. Es el único país de América Latina que está generando un ámbito de esperanza y de entusiasmo. Wall Street está enamorado de Ecuador. A mí me angustia cuando Wall Street se enamora del país porque podemos hacer tonteras. Pero estoy, por otro lado, contento que en este momento es una islita que brilla en medio de una región que está muy aproblemada. Usted ve lo que está Ahora, pasando. la situación fiscal del Ecuador, economista de la Torre, al momento es un apéndice de lo que fue el reciente gobierno de Lenín Moreno. Presupuesto del orden de 32.000 millones de dólares, déficit de 6.000 millones de dólares. Pensaríamos, si la receta se repite, que el gobierno de Lazo estará buscando 10, 12.000 millones de créditos. ¿Qué va a hacer la diferencia? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a maniobrar sobre estos temas de estructurar y manejar este presupuesto del Estado, el nuevo gobierno? A ver, primero tenemos que afinar los números. Ahora, con el movimiento del precio del petróleo, lo que está pasando en el mundo y la recuperación en Estados Unidos, el crecimiento en China, la regeneración de las grandes cadenas globales de valor y el hecho de que el Ecuador tiene un nicho en ciertas actividades, puede ser que nos cambie un poco el panorama para el 2021. Yo creo que tenemos todavía las cifras que teníamos en el 2020, necesitamos afinarlas, pero es muy probable que incluso en el mejor de los escenarios, en este año no podamos evitar un déficit de unos 5 puntos del PIB. Y eso quiere decir que ese déficit hay que financiarlo. Y hay que tratar de financiarlo con la deuda más barata y de más largo plazo que podamos tener. Y por tanto tenemos que seguir trabajando con las entidades multilaterales, porque si vamos al mercado a emitir bonos, pues primero vamos a subir innecesariamente el riesgo país y tenemos que pagar mucho más por plazos más cortos. Entonces nos conviene cuantificar bien la trayectoria fiscal que queremos, cómo lo vamos a financiar y aceptar que en el primer año posiblemente esta situación esté transitoriamente inflada por los gastos que se necesita por la emergencia médica. Y luego tenemos que pensar cómo ir llevando ese déficit ya en la tendencia estructural hacia su reducción y eventualmente hacia un pequeño superávit. Y eso hay que discutirlo con el fondo. ¿Cuál es el horizonte que es factible
de reducción gradual de ese déficit. Y me parece que esa es la conversación que hay que abrir con el fondo. Tenemos que acordar, aceptar que necesitamos reducir ese déficit. No podemos tener un déficit de 5 puntos de PIB toda la vida. Nuestra deuda explotaría porque un déficit, por definición, implica un aumento de la deuda. Entonces necesitamos irlo reduciendo. No lo vamos a poder hacer en un año. Por eso me parece fundamental hacer la distinción entre la transición y el mediano plazo. En el mediano plazo necesitamos asegurarle a todo el mundo, a todos los inversionistas que tenemos seriedad en la gestión económica y ese déficit lo vamos a reducir y vamos a terminar con un déficit cero o con un pequeño superávit en 2, 3 o 4 años. Y ese es el tema de discusión con el Fondo Monetario. ¿Qué validez, qué sustentabilidad tienen al momento los acuerdos a los que llegó el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, siguen vigentes. Uno de los grandes logros del gobierno del presidente Moreno fue alcanzar un acuerdo de 3 años. Acuérdense que con el Fondo Monetario tenemos un acuerdo que dura 3 años. Es un acuerdo multianual, una facilidad extendida, la conocen así en el Fondo Monetario. Entonces, tenemos una facilidad extendida que puso digamos, un marco y una visión general de cómo ir resolviendo los problemas macroeconómicos. En mi opinión, esa visión que teníamos acordada con el Fondo Monetario en el gobierno del presidente Moreno tenía una reducción del déficit demasiado agresiva. Se esperaba que para fines del 2022, ya esté el déficit eliminado prácticamente. Y eso es midiendo el déficit de la manera técnica que el programa propone, que es sin tomar en cuenta los ingresos petroleros, o sea, hacer un esfuerzo en la gestión presupuestaria no petrolera para asegurarse que vamos en el camino correcto. Ese me parecía un ritmo de reducción del déficit muy agresivo. Vamos a tener que ver qué es posible. El fondo nos va a decir, ok, podemos extender el plazo para ir reduciendo el déficit más gradualmente, pero tenemos que asegurarnos que lo vamos a poder financiar. Y acuérdese usted que el Fondo Monetario nos desembolsó la mayor parte del financiamiento que está contemplado dentro de esos 3 años, ya lo desembolsó al comienzo. 4.000 millones fueron desembolsados durante el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, no hay mucho más espacio para mayores desembolsos del fondo. Tienen algunas cosas que nos pueden ayudar. El fondo no está haciendo una emisión de derechos especiales de giro, algo nos corresponderá a nosotros. El BID y el Banco Mundial están tratando de ampliar los créditos para el Ecuador. Ojalá la CAF pueda hacer lo mismo. Entonces, vamos a tener que trabajar con los multilaterales al tiempo que mostramos seriedad y convicción de que necesitamos reducir ese déficit. Y ahí es donde los ecuatorianos, perdóneme, pero ahí es donde los ecuatorianos tenemos ideas que no son realistas. O sea, yo acepto y estoy de acuerdo con los economistas que dicen, lo principal es tratar de reducir el tamaño del gasto. Estoy de acuerdo. Todavía tenemos mucha grasa en el gasto, creo que hay que reducirla. Pero tengo dudas, no me parece factible y viable que toda la reducción del déficit pueda descansar en la reducción del gasto. Ahí hay una divergencia de opiniones entre economistas. Yo he visto lo que se puede hacer dentro del gasto, conozco un poco los números, sé lo difícil que es bajar la nómina y sé las demandas que la sociedad quiere que el Estado cumpla con ciertos servicios públicos. Entonces, y las presiones de gasto son enormes en el Ecuador. Entonces, me parece que realistamente no va a ser posible, ojalá fuese, no va a ser posible reducir ese déficit solo con base a la reducción de gastos. Por eso, me parece que es fundamental plantearnos una reforma tributaria integral. Hablando de la reforma tributaria, un tema sensible es el IVA. Efectivamente, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional prevén un IVA del 15%. Hay economistas que señalan que este debería bajar y significativamente para incentivar el consumo. Ahí tiene usted una falacia. O sea, bueno, si queremos incentivar el consumo, pues bajamos el IVA y le perforamos al déficit fiscal. Además, el consumo no necesariamente va a reactivar la economía, porque puede ser que una buena parte de ese consumo se vaya a las importaciones, es decir, se vaya a reactivar la economía de los países que producen las importaciones que nosotros compramos. Entonces, reactivar el consumo suena bonito, pero hay que meterle dentro del contexto general macroeconómico y hay que entender los corolarios de hacer semejante cosa como bajar el IVA. Primer corolario, nos perfora el déficit fiscal, nos sube el riesgo país, nos abre una deuda en espiral. Segundo corolario, no necesariamente reactiva la economía porque una parte enorme del consumo se canaliza hacia las importaciones. Entonces hay que pensar con un poquito más de cuidado. Todos sabemos que vamos a necesitar
no dañar la trayectoria de reducción del déficit. Entonces, reducir el IVA sería un gran error. Yo creo que muy probablemente vas a tener que considerar seriamente la posibilidad de subirlo una vez que la sociedad se entere de las opciones que tenemos. Por eso digo, no hay que hacerlo inmediatamente. Sería un gran error. Habría que discutirlo. Necesitamos eliminar y reducir algunos otros impuestos que imponen costos a la producción. Necesitamos que la producción tenga menos costos. Entonces vamos a tener que pensar en la totalidad de los tributos y ver cómo nos manejamos. Pero estas afirmaciones así un poco olímpicas, a mí me parecen muy irresponsables. Bajemos el IVA. O sea, suena bonito, pero lo popular no necesariamente es lo correcto. Y a los economistas nos conviene guiar la opinión pública a través de análisis que tengan algo de evidencia y algo de lógica. El tiempo se nos ha agotado, economista de la Torre. Culminemos con su visión de lo que espera ver en los próximos días. A ver, yo lo que espero ver en los próximos días es que se vaya consolidando la visión y las prioridades del gobierno. Me gustaría que el gobierno siga construyendo credibilidad de que le habla al país con verdad. Mucho de lo que vamos a tener que discutir no es el qué. Lo que hay que hacer es tal vez un poquito más fácil definir. Va a ser el cómo lo hacemos, en qué momento, en qué secuencia, cómo nos aseguramos que la gente sienta que no hay una sorpresa, que no hay mentiras, que la gente puede participar, que las opiniones más sensatas se escuchan, que la conversación es civilizada, que hay racionalidad y evitar pelearnos en base a la descalificación del uno del otro, que es muy común en el Ecuador. Cuando no estoy de acuerdo contigo, te insulto. No, lo que hay que hacer es estudiar el problema, entender el problema, cuantificar el problema, explicar, luego pensar en soluciones, socializar esas soluciones y a sabiendas que nunca todo el mundo va a estar completamente de acuerdo, que al menos haya un fundamento mínimo para proceder con la reforma. Entonces me gustaría que el gobierno trabaje en los fundamentos de ese proceso y que no se aloque, que no se apure en hacer grandes reformas estructurales. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el corto plazo, se deben hacer. La pandemia, la vacuna, el bono de desarrollo, cosas que se pueden hacer rápidamente con los niños que perdieron un año de educación. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer rápidamente y que no crean tensión social y se puede anunciar. El gobierno está haciendo bien anunciando eso. Pero las grandes reformas estructurales merecen una socialización mucho más profunda y auténtica y creíble. Gracias, economista de la Torre. Muchas gracias, Gustavo. Que tenga un buen día. Ha escuchado al economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia, director del Centro de Investigaciones Económicas de la UDLA en Ecuador.